Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente proseguimos con la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 16 en esta ocasión, y procurando extraer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en este libro. Así que vamos a mirar ahora bajo el título Perseguidos y maltratados por creer en Dios. A veces se nos promete o se nos dice en diferentes congregaciones o en medio de las congregaciones una vida de bienestar, de gozo, de prosperidad, de alegría durante nuestra estancia terrenal aquí en la tierra. Y quizás eso nos anime a creer en Dios, porque procuramos todos tener un bienestar constantemente. Sin embargo, cuando viene la necesidad, cuando viene el dolor, la angustia, la enfermedad, cuando nos alcanza estas cosas, viene el desánimo, el reniego, el enojo en contra de nuestro Hacedor. Nuestro Señor Jesucristo previnió de estas cosas a sus discípulos y nos hizo saber, como miramos en la clase anterior en San Juan capítulo 15, diciéndonos: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y acuérdense que Él nos dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Y Él dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que no estamos nosotros exentos de estas cosas. Así que, teniendo esto en mente, nuestro Señor Jesucristo prosigue instruyendo a sus discípulos acerca de ello, de que seríamos perseguidos. Los que creemos en Cristo, tarde o temprano hemos de ser perseguidos, maltratados por creer en Dios. Y aún la Escritura nos dice que muchos morirán y aquellos que los maten pensarán que están rindiendo o haciéndole un favor a Dios, rindiendo culto a Dios o haciéndole un favor a Dios. Pero Jesús advierte a sus discípulos y nos dice en San Juan 16:1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, es decir, para que nuestra fe en Jesucristo no sea quitada y no reneguemos de Él y se nos evite entrar al reino de los cielos a causa de nuestro reniego. Nos dice el Señor: os expulsarán en las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero esto lo harán, dice el Señor, porque no conocen al Padre ni a mí. Así que aquel que no conoce al Padre, aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto a quitarle la vida a su prójimo por cualquier cosa, y aún más pensando que que cree en Jesucristo es un estorbo para la sociedad. No obstante, podemos nosotros darnos cuenta que todo aquel que cree en Jesucristo y cumple su palabra se somete a la ley, no solo a la ley de Dios, sino a la ley terrenal, a la ley que es establecida por los gobiernos, porque así está estipulado por Dios a todo aquel que cree en Él. Así que, para que los acontecimientos no nos sorprendan, Jesús nos declara lo que ha de venir. Sin embargo, también nos hace saber que en la prueba no nos dejará solos, que en medio de la angustia, de la tribulación, de las necesidades, no nos dejará solos, sino que nos dará de su Espíritu para ser consolados, para ser ayudados y aún para ser instruidos por Él. Así que Él nos dice: mas os he dicho estas cosas, todo lo que nos ha enseñado acerca de la tribulación, persecución, maltrato que recibirá el creyente, nos lo ha dicho el Señor para que cuando llegue la hora o cuando esto nos acontezca, nos acordemos que Él ya nos lo había dicho, ¿sí? Y no nos tome por sorpresa. Esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, dice el Señor, pero ahora que está a punto de irse,
quiere que nos demos cuenta que Él no nos ha abandonado, que Él no nos abandonará, que estará presente con nosotros en espíritu, como nos dice la Escritura en otras porciones. También nos hace saber, pero ahora voy al que me envió, y ninguno me pregunta ¿a dónde vas? ¿Sí? Entonces, podemos nosotros darnos cuenta que está a punto de cumplirse lo que Dios prometió a la humanidad. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero le era necesario poner su vida en expiación por el pecado, así como lo hemos mirado en otros estudios, descrito en el libro de Isaías. Él había de poner su vida en expiación por el pecado. ¿Por qué razón? Porque así estaba establecido por la ley. Es más, porque así fue requerido desde el principio de la creación, cuando el hombre desobedeció a Dios. Entonces, por eso es que se necesitaba de un sacrificio para poder redimirnos con Dios. Antes, porque os he dicho estas cosas, dice el Señor, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que podemos darnos cuenta pues que Jesús no nos dejó huérfanos, como en otros textos nos lo menciona: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el cual estaría con nosotros para siempre. Y el propósito de enviar a este Consolador fue nos dice la Escritura: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, convencerá al mundo de pecado, dándonos a entender que Él nos dará la convicción de que somos pecadores. Nos hará saber que hemos cometido transgresión al precepto divino, que hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Nos hará saber que consciente o inconscientemente hemos pecado delante de Dios, y esto nos destituye de su reino, o nos estorba, nos cierra la puerta para entrar al reino, el pecado. Pero no todos se reconocen pecadores, sino aquellos a los cuales el Espíritu Santo redarguye de pecado. Por eso nos dice la Escritura: convencerá al mundo de pecado. Así que el Espíritu Santo provocará en nosotros que reconozcamos que somos pecadores, y nos hará sentir la necesidad de que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de un intercesor ante el Dios soberano. Y es que el Dios soberano hará las cosas como Él las destinó, y no habrá quien le diga: ¿qué haces?, nos dice la Escritura. Y si Él estableció que solo a través de nuestro Señor Jesucristo podíamos ser reconciliados con Él, nos es necesario pues creer en Jesucristo. Y esto es obra del Espíritu Santo, convencernos de esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Convencerá al mundo de justicia, es decir, dará al hombre la conciencia, o dará conciencia al hombre y le ayudará a determinar que todos debemos vivir honesta y respetuosamente, de manera justa y equitativa. Es decir, el Espíritu Santo nos convencerá de la manera en que nosotros debemos de vivir justa y piadosamente, como nos dicen otras porciones de la Escritura. Bien. Es el Espíritu Santo quien convence al ser humano. También de juicio, es decir, dará la facultad por la que el ser humano pueda distinguir el bien y el mal. Es el Espíritu Santo quien nos enseñará qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Además de eso,
también inclinará nuestro corazón a favor de lo que es justo. Nos ayudará a inclinarnos a favor de lo bueno. Nos hará saber lo que la obediencia y la desobediencia al final tienen su fruto. Nos dice la Escritura de esto también. La obediencia y la desobediencia tienen su fruto respectivamente al final de nuestros días. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que el Espíritu Santo nos convencerá de estas cosas. Y yo sé, mucho pueblo, mucha gente no cree que haya un Dios ni que haya un diablo, que haya un cielo, que haya una eternidad, ni que haya un castigo eterno. Pero el Espíritu Santo nos testificará de ello y nos convencerá. Y podremos darnos cuenta, como cada quien de nosotros sabe, aunque no lo quiera aceptar, que existe un bien y existe un mal. Y hemos de saber que si existe un bien, hay alguien que lo dirige. Y si existe un mal, hay alguien que lo soporta o que lo dirige también. Y ante cuál nosotros nos dejamos ser dirigidos. Nos dice también nuestro Señor Jesucristo: convencerá al mundo de pecado, y Él lo expresa de esta manera: de pecado por cuanto no creen en mí. Así que no solo el pecado, no solo es pecado el no creerle a Jesucristo, sino que también lo excluye de la vida eterna. El no creer en Jesucristo excluye al ser humano de la vida eterna y lo expone a la ira de Dios, según nos dice en Juan 3:36. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, nos dice Juan 3:36. Así que el no creer en Cristo excluye al ser humano de la vida eterna. Y hemos dicho en otras ocasiones, como también Cristo lo dice: ninguno viene al Padre si no es por mí. Así que nos es necesario creer en Jesucristo, y el Espíritu Santo nos convence de que nos es necesario. Juan 16:10, prosiguiendo con la lectura de este capítulo, nos dice: de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Ahora, vamos a mirar respecto a este texto conforme a lo que nos dice en el libro de los Salmos, 118 versos del 19 al 22, usted lo puede leer. Y yo voy a leer solo unos dos textos al respecto de este. El 22 nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, aquellos que no creen en Jesucristo y lo desecharon, no lo verán más. Y esta piedra que fue desechada vino a ser cabeza de ángulo. Pero esta piedra, nos dice en el verso 20, es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Y si nos vamos nosotros considerando en lo que nos dijo nuestro Señor en el Evangelio, nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos y será salvo. Así que Jesucristo fue puesto por Dios como puerta para que entren los que hacen justicia a su reino. Dios así lo estableció. Y por tanto, nosotros tenemos que tener esa conciencia, ese conocimiento de que sin Cristo nosotros nada podemos hacer, de que sin Cristo nosotros no heredaremos la vida eterna. Está establecido por Dios. Él es el único justo que nos conduce al Padre. También en el verso 11 nos dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el príncipe de este mundo, el diablo, el encabezador del mal en medio de la tierra, o en medio de los habitantes de la tierra, ya ha sido juzgado. Y nos dice la Escritura en cierta porción que el juicio determinado al diablo será el lago de fuego.
y lamentablemente ahí irán los desobedientes, los que no creyeron en Cristo, los incrédulos que no creyeron en Cristo. Ese será el fin o el fruto recibido por las desobediencias. Entonces, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, está juzgado, no ha llegado a su condenación o el día de su condenación o el día de su encarcelamiento, podríamos decirlo así, pero ya está determinado por Dios el día en que Él lo hará. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien llevarse. No se deje apresar, que crea en Cristo hoy para poder ser librado de sus artimañas, de sus garras. Jesús hace mención a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Había muchas cosas que todavía faltó durante su ministerio enseñárselas a sus discípulos. Y pudo revelar aún muchas más de ellas en el libro de Apocalipsis, a través de su siervo Juan. Sí. Quizá en un futuro, después de que terminemos los evangelios, podamos seguir trayendo de esas enseñanzas en estos programas que Dios nos ha concedido. Entre tanto, al presente, el Espíritu Santo había de llevar a cabo su labor aquí en la tierra. Y nos dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y aquí encontramos una expresión que a veces, si se nos preguntara ¿qué es verdad?, no tuviéramos una respuesta clara para otorgar a aquel que no la hiciere. Pero a través de la Escritura, y esto no únicamente sería un problema nuestro, esta pregunta también la hizo Pilato a nuestro Señor Jesucristo en Juan 18:37, el día en que estuvo delante de él para ser juzgado. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y quizás esta pregunta, como dije anteriormente, si no la hicieran repentinamente, nos quedaríamos sin respuesta que dar. Pero el Espíritu Santo nos dice, cuando Él venga, nos dice nuestro Señor Jesucristo, Él nos guiará a toda verdad. Así que, ¿qué es verdad? Procuraré hablar respecto a lo que nos dice la Escritura, dando una respuesta a lo que es verdad. En el Salmo 119 encontramos lo siguiente: Salmo 119 y 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna, hablando o refiriéndose a Dios, y tu ley, la verdad. Entonces, ¿qué es verdad? La ley divina establecida para guiar al hombre en la tierra, y a través de esta, tenga comunión con su Hacedor, o llegue a vivir con su Hacedor. En el libro de Proverbios encontramos lo siguiente, Proverbios 12:17: el que habla verdad declara justicia. Podemos pues definir o descifrar que la verdad es la justicia o hacer justicia en la tierra. Y creo yo que a cada uno de nosotros se nos ha dado la capacidad de reconocer lo que es justo. Así que, ¿qué es verdad? Es hacer justicia. Y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, a través del libro de Proverbios se nos va enseñando entre el bien y el mal, las consecuencias
del fruto que se siembra. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso declara engaño. ¿Sí? Proverbios 12:22 nos dice, los labios mentirosos son abominación de Jehová. Es decir, estos no hablan justicia, por tanto Dios los aborrece. El hablar justicia, nos dice, pero los que hacen verdad, los que hablan justicia, son su contentamiento. Así que podemos ver nosotros la diferencia entre los unos y los otros, el que hace justicia y el que hace injusticia. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Así que vemos nosotros pues los frutos de ser participantes de la verdad, de ser participantes de la justicia. Y nos dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, al que anda en verdad, al que practica la justicia, ninguna adversidad le vendrá. Pero note, mas los impíos, los injustos, serán colmados de males. Por cualquier parte que nosotros vayamos en la Escritura, nosotros encontramos que Dios dará a cada uno o recompensará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, pero ira sobre todos los desobedientes. Así que hay un castigo, aunque no lo podamos vislumbrar ahora o ver ahora o describir ahora. La Escritura nos lo enseña, que a su tiempo se dará la recompensa, o dará la recompensa el Dios vivo. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa es solo por un momento. Y recuerde, un momento en nuestra vida aquí en la tierra es pasajero. Nuestros años se van como el viento, nos dice la Escritura. Entonces, pero prosiguiendo en la lectura de este Evangelios capítulo 16 de San Juan, nos dice en San Juan 16:24, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo hará obras para glorificar a Cristo. Y quizás muchos hombres se gloriarán en esas obras, atribuyéndoselas a sí mismos. Pero eso no es nuestro deber. Como creyentes, lo que veamos que haga el Espíritu Santo a través de nosotros sea para la gloria de Dios. Todo llevémoslo a Dios. También en estos versículos Cristo aclara a sus discípulos que el tiempo de su partida está muy próximo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Si esta expresión se nos dijera sin conocer lo que Cristo dijo seguidamente, también nos quedaríamos en blanco como los discípulos se quedaron. Entonces sus discípulos dijeron, algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con esto? Todavía un poco, no entendemos nada. Lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo es que, o expresando es que el día de su crucifixión estaba cerca, que el día de nuestra redención estaba cerca, pero que el día de su ascensión también estaba cerca, porque había de volver al Padre, y después de su ascensión regresaría para dar testimonio de su glorificación por el Padre, para obrar nuestra redención plena en el día establecido por Dios. Así que Jesús, que todo lo conoce, les dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo,
¿por qué preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Así que con esta expresión, acontecimiento natural en el hogar, Jesús habla a sus discípulos haciéndoles saber que su muerte traería dolor a sus seguidores, traería tristeza, como lo podemos mirar al fin de los evangelios. Pero cuando le vieron después de su resurrección, pudieron gozarse y dar testimonio, y este testimonio ha llegado hasta nosotros hoy, de que Jesucristo vive para nuestra salvación, para nuestra redención, y que aún nosotros podemos, como ellos, pedir al Padre y Él responde a nuestra oración. Dice Jesús: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y puedo decirles, esta promesa es permanente hasta el presente para nosotros, de que pidamos en el nombre de Jesús para nuestras necesidades y las de nuestro prójimo, no para nuestras disoluciones, como nos dice Santiago, que no recibimos porque pedimos mal. Así que para nuestras necesidades Dios las suple, para nuestras disoluciones Él nos suplirá por nuestro bien, sin duda. Así que Jesús salió de Dios y a Dios regresó, y lo hace saber a sus discípulos. Juan 16:25: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Entonces, aquí se nos está haciendo saber que nuestro Señor Jesucristo no vino de sí mismo, sino que el Padre lo envió, y que subió al cielo, de lo cual también los apóstoles nos dan testimonio, como nos dice Pedro, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendió, fue glorificado, recibió toda autoridad, como Él mismo testificó: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que a Él están sujetos todos los ángeles, autoridades y potestades. Y también el apóstol Pablo nos testifica de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que si nosotros hemos creído en Cristo y hemos sido resucitados a través del bautismo, nacidos para vivir en una
vida nueva, es decir, no dejándonos llevar por las costumbres o tradiciones de este mundo, sino por la guianza del Espíritu, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Debemos de mirar a Cristo y Él será nuestro ayudador para que prosigamos en ese camino, en el camino de la salvación. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es una promesa que da nuestro Señor Jesucristo. Y una amonestación: tendremos aflicción, pero confiando en Él podremos vencer al mundo, que es el que nos aflige constantemente. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a sus corazones y que el Espíritu de Dios nos instruya para andar de una manera que agrade a nuestro Hacedor. Hasta la próxima.